tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Edwin Rosales y el día de hoy me encuentro en Huatulco, amigos, un rinconcito de México muy hermoso. Estamos aquí en una costa del Pacífico mexicano y pues vamos a conocer este lugar. Vamos a conocer qué hacer, a dónde ir. Así que amigos, quédate hasta el final de este video y vamos a meterle canela, así que acompáñame. México es un país con una gran riqueza cultural, dotado de diversos lugares de interés, así como de una gastronomía y un ecosistema excepcional. Es además un territorio dueño de costas paradisíacas, importante como lo son para su turismo las bahías de Huatulco. Huatulco es un municipio turístico ubicado en la costa del Océano Pacífico, conformado por 9 bahías y 36 playas. Y esto está bien chévere porque cada bahía, cada rincón de este lugar tiene su magia, su misticismo, por lo que recorrer las bahías de Huatulco constituye una experiencia muy rica, muy completa, muy extraordinaria, especialmente para los amantes del mar, de estas aventuras, de los deportes extremos, del snorkel y pues de admirar todos esos rincones de México hermosos. Este lugar, este municipio se encuentra aproximadamente a 8 horas de la capital del estado. Para llegar aquí es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es tomar la carretera que va rumbo a Pochutla y seguir hacia adelante, o también agarrar la ruta del Istmo y rodear y regresar a Huatulco como tal. Puedes venir en auto particular, puedes venir en suburban, puedes venir en autobús. Las bahías que componen este bonito Huatulco son Tangolunda, que es la principal zona hotelera del municipio. Otra es Santa Cruz, que cuenta con 3 playas, y aquí es donde se encuentra el embarcadero, donde zarpan todas las embarcaciones. Otra de las bahías es la bahía de Chagüey, la cual posee una marina para yates muy exclusivos y muy famosos. Igual es un lugar donde puedes apreciar los amaneceres y atardeceres de una manera excepcional. Otra bahía que le sigue es la bahía de Maguey, la cual es muy visitada debido a la tranquilidad de sus aguas. El agua es cristalina con tonalidades verdes y azules. Su ambiente se caracteriza por una singular temperatura templada. La siguiente bahía que le sigue es la bahía Órgano, la cual es una bahía, es una playa virgen de aproximadamente 240 metros de longitud y 20 metros de ancho. La siguiente bahía es Cacaluta, que recibe año con año distintas aves migratorias, el cual es un completo espectáculo biológico si corres con la suerte de encontrar estas aves en estos momentos. La siguiente bahía es la bahía Chachacual, la cual es una gran reserva ecológica integrada al Parque Nacional Huatulco. Esta posee 2 playas vírgenes, cual son Chachacual y la India. Hasta la fecha, la única vía de acceso para llegar a este lugar es en el mar, vía mar. Y bueno amigos, ahora mismo estamos en la bahía Santa Cruz. Es una de las 9 bahías que están aquí en Huatulco y es un lugar muy tranquilo, amigos. El oleaje de esta playa es el ideal para nadar, para venir con la familia, con niños pequeños. Aquí podemos ver las palapas donde vamos a poder degustar los sagrados alimentos y una playa muy tranquila. Lugar hay un punto muy religioso, muy importante para los habitantes de Huatulco, la cual es la capilla de Santa Cruz. Este lugar cuenta con mucha historia, ya que hace 2000 años, en tiempos de los apóstoles de Jesús, los indios de estos lugares vieron venir por mar un hombre anciano con barba blanca y con un atuendo bastante particular. Este hombre, en la tradición milenaria del pueblo, es reconocido como el apóstol Santo Tomás, y en la historia de México es Quetzalcóatl. Él venía cargando una cruz muy descollada y hermosa, y esto espantó a muchos habitantes de este lugar, los cuales vinieron a la playa corriendo a verla. El hombre blanco los saludó benévolo en su propia lengua y estuvo muchos días enseñándole muchas cosas. Todos los días permanecía hincado de rodillas. No se quiso ir, les dijo que les dejaba el santo madero. Siendo grandísimo y muy pesado, él mismo lo puso y lo paró en la playa. Aquí acudían grandes peregrinaciones de indios de distintas partes a adorar al santo madero. De ahí nace el nombre de Huatulco, palabra que proviene del náhuatl Cuautolco Madero Toloa. Por lo tanto, Huatulco quiere decir lugar donde se venera al madero. La Cruz de Huatulco se hizo famosa desde que en el año de 1587 un pirata inglés llegó al entonces puerto de Huatulco y, después de haber entrado a robar en el pueblo, ordenó quemar la cruz y esta quedó completamente ilesa. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí instalados en una sombrilla, en una palapa aquí para disfrutar de esta bonita vista y desayunar para recargar energías para este largo día. Aquí estoy con mi
Es con mi primo Daniel, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo? Pues está muy bien, Huatulco, la verdad. Todo muy chévere, ¿no? Sí. Aquí estoy con un amigo, Luis, ¿qué tal? ¿Qué te espera de Huatulco? ¿Qué esperas de Huatulco? Pues divertirse y pasársela chido. Excelente, y aquí estoy con el buen Gael, ¿qué tal? ¿Qué esperas de Huatulco tú? Pues igual, lo mismo, pasármela muy bien, que valga la pena. Excelente, a mí me llegó mi desayuno. Yo pedí un omelette con jamón y queso y pues bastante rico, vamos a recargar energías. Aquí el buen Daniel pidió unos chilaquiles, ¿cierto? Igual el buen Luis unos chilaquiles. Buen provecho. Yo aquí mi omelette, entonces pues vamos a comer, amigos. Bueno, amigos, ahora vamos a dar un paseo en lancha por diferentes bahías de aquí de Huatulco. En estos momentos estamos en la terminal marítima y pues vamos a entrar. Aquí vamos a pagar la cantidad de 5 pesos para tener derecho, bueno, 5.50, pues para tener derecho a entrar al muelle como tal. Aquí ya podemos ver pues los baños. Aquí rentan el equipo para el snorkel en 200 pesos. Y pues vamos a entrar, amigos. Ya estamos listos para dar el paseo en lancha por las diferentes bahías de Huatulco. Este paseo tuvo un costo de 1,200 pesos por la lancha como tal. En este caso yo vengo con otros 3 acompañantes y por 300 pesos cada quien vamos a poder encontrar bastantes cosas interesantes. Vamos a conocer lugares bonitos. Y pues bueno, amigos, pues acompáñame a recorrer estas bahías juntos. Pues ya empezamos este recorrido en esta lancha en la cual nos va a llevar a varias bahías de aquí de Huatulco. Y pues vamos a conocer como la bahía Maguey, la playa La Entrega, la bahía Órgano. Pues bueno, vamos a conocer estas bahías, así que acompáñame. Tenemos 2 pequeñas playas familiares dentro de esta bahía que es la principal, Santa Cruz. Normalmente en estas playas el acceso es únicamente vía marítima todavía, no hay acceso por carretera. Chequen esta belleza, la cual pues no es muy concurrida en estas épocas, pero en temporada vacacional pues bastante gente viene porque las playas como tal ya están llenas y buscan un lugar tranquilo donde puedan estar más a solos. Pues este es un lugar pues bastante chévere. Y así empezó nuestro recorrido por el bello Huatulco, con un clima fantástico, con el sonido del mar muy armonioso y con vistas increíbles a cualquier lado que volteáramos. Para este punto ya nos estábamos alejando de la playa Santa Cruz. De lejos se veían a personas disfrutando del mar, las sombrillas de los restaurantes, al igual que la capilla de la Santa Cruz, un lugar muy religioso en este lugar. A continuación seguimos avanzando y llegamos a otra playa de la bahía Santa Cruz, la cual es la playa Hierbabuena, de dimensiones pequeñas pero muy atractiva al apreciarla. En este lugar actualmente se encuentra una base naval de la Marina, donde tiene su campo de entrenamiento, su campo de tiro y sus cuarteles. Y así, seguimos adentrándonos más a fondo. En este punto ya éramos nosotros y el imponente mar del Océano Pacífico. Nuestra emoción era grande al conocer más a detalle estos rincones de México. Nos salpicaba el agua del mar, nos reíamos, conversábamos y disfrutábamos cada segundo de esta bonita aventura. Y ahí fue cuando a lo lejos ya se apreciaba un enorme faro, el cual vigila a Huatulco, el cual es un excelente lugar para apreciar los amaneceres y atardeceres de esta costa mexicana. Ahí mismo vimos cómo la corriente del Océano Pacífico chocaba con las rocas, formando un espectáculo natural increíble con el cual quedamos sorprendidos. Seguimos con el recorrido para posteriormente llegar a la bahía Órgano. La bahía Órgano es una de las bahías que no han sido explotadas y dado que el camino no es muy frecuente y que incluso es desconocido por muchos, conserva esa tranquilidad y limpieza que otras playas de México empiezan a carecer. Esta bahía es llamada así porque al darle un vistazo a este lugar nos damos cuenta de que toda la vegetación está seca por completo y lo único que reverdece son unos cactus alargados llamado Órgano. Y wow, qué grandioso lugar. Cerca de esta bahía podrás encontrar el famoso rostro comúnmente llamado cara de piedra o rostro mixteco, el cual fue descubierto en el año 2000 por un pescador que estaba por esos lugares pescando. Igual en esa bahía se puede observar la salida de un chorro de agua marina y vapor a alta presión llamada la bufadora. Y wow,
De nueva forma quedé sorprendido por cómo la misma Madre Tierra nos puede brindar estos espectáculos maravillosos. Seguimos nuestro camino y a lo lejos se veía una de las bahías más bonitas de este lugar, conocida como la Bahía de Maguey. Y wow, al ver el tono del agua notamos un color verde y azul muy pero muy hermoso. Este lugar igual es conocido como la Alberca Gigante y en un momento veremos por qué, ya que en este lugar haremos nuestra primer parada para caminar, nadar y comer en este bello lugar. Así que amigos, acompáñenme. Y bueno amigos, nos acabamos de bajar de la lancha en la que venimos dando este recorrido por las bahías de Huatulco y en estos momentos estamos en la playa Maguey, una playa bastante agradable para venir con toda la familia, con los amigos. El nombre de la bahía de Maguey se le da por el color verde azulado que está de estos lados. Es una de las playas más tranquilas de todo Huatulco. El oleaje en este lugar es tan poco que es de los lugares favoritos pues para venir con niños pequeños, para nadar y pues para venir a comer aquí a las palapas que tenemos de ese lado. Entonces pues chéquense qué belleza amigos en la bahía Maguey. Llegó la hora de meternos a nadar aquí al mar, al Océano Pacífico y en la bahía de Maguey. En estos momentos pues estamos sintiendo el aire, esta agua tan rica, tan cristalina, de color verde y de color azul. Una recomendación cuando vengan es que se traigan su bloqueador solar, ya que el calor está bastante intenso, pero el bloqueador solar que usen que sea biodegradable para ayudar a las especies que habitan en estos mares, en estos océanos. Entonces amigos, pues vamos a meternos y a disfrutar el rico Huatulco. Bueno amigos, ahora mismo estamos en la playa La Entrega. Sin lugar a dudas es una de las playas más históricas de todo México. La lancha en la que estamos recorriendo estas bahías nos trajo a este punto y pues es un punto muy histórico. La playa La Entrega se llama así porque el 20 de enero de 1831 se consumó la traición del genovés Francisco Picaluga al entregar prisionero al general Vicente Guerrero, que poco antes había sido presidente de la República Mexicana y que semana después sería fusilado en la población de Cuilapan de Guerrero, muy cerca de los valles centrales de la capital oaxaqueña, escasos 30 minutos de la capital. Este lugar es ideal para los bañistas, para el buceo libre, para el snorkel, para pues actividades recreativas en esta playa. De ese lado tenemos las palapas donde vamos a poder pues consumir alimentos, bebidas para este atenuante calor. Esta playa comprende 200 metros de longitud por unos 30 metros de ancho aproximadamente. Entonces pues es una playa bastante grande donde es una de las más famosas en todo Huatulco y en todo Oaxaca y en todo México. Bueno amigos, en verdad que esta playa me está encantando, la tranquilidad de las olas, el color, su gente y todo este paisaje hermoso natural es un lugar perfecto para venir a conocer. Así que Playa La Entrega, una chulada de playa. ¡Vamos a presentar!
pero ya nos vamos de regreso pues a la lancha para irnos a la playa Santa Cruz. Así que amigos, pues Playa La Entrega es un lugar que me encantó de pies a cabeza, la historia, todo el misticismo, los paisajes naturales y la corriente como tal. Un lugar excelente. Bueno amigos, pues ahorita estamos caminando por un parquecito de la playa Santa Cruz. Ya acabamos este paseo de las bahías. Conocimos 4 bahías, nos faltaron unas cuantas, bueno, nos faltaron 5. Pero es que es venir con tiempo y pues preparar bien los lugares en los cuales vas a ir. Pero una opción bastante pues rápida es estos paseos en lancha, en catamarán. En lancha, por ejemplo, más o menos 300 por persona. En catamarán ya es un costo más alto, pero pues vale la pena porque conoces de forma rápida pues las diferentes playas, las diferentes bahías, porque cada una tiene su magia, cada una tiene su encanto. Y pues a mí en lo personal la que más me ha encantado es la bahía Chagüe. ¿Por qué? Porque se puede caminar, puedes ver unas vistas increíbles y pues bastante chévere amigos. Son las 7 de la mañana aproximadamente y el día de hoy madrugamos para ver el amanecer en una de las 9 bahías que está aquí en Huatulco, México. Ahorita en estos momentos estamos en la bahía Chagüe, la cual es un recinto muy bonito para ver los amaneceres. Ahora mismo estamos caminando en este bonito mirador de la bahía Chagüe. Estamos en las costas de Oaxaca, en el océano Pacífico. Entonces amigos, pues vamos a apreciar la salida del sol en la bahía Chagüe. La bahía Chagüe se integra por 3 hermosas y atractivas playas, las cuales son Chagüe, Esperanza y Tejón. Y estas playas están rodeadas de vegetación tropical y agrestes formaciones rocosas. En estos momentos estamos pues en esperas del amanecer en este bello lugar. Así que amigos, les dejo estas bonitas imágenes. Bueno amigos, qué bello amanecer podemos ver en esta bahía Chagüe. Quedé enamorado de cómo de las formaciones rocosas sale el bonito sol. Sin lugar a dudas es un lugar muy recomendable pues para madrugar. Vivimos en un mundo maravilloso que está lleno de belleza, encanto y aventura. A decir verdad, no hay un límite para las aventuras que podemos tener, siempre y cuando las busquemos con los ojos bien abiertos. Viajar es una brutalidad, te obliga a confiar en extraños y a perder de vista todo lo que te resulta familiar y confortable de tus amigos y tu casa. Estás todo el tiempo en desequilibrio, nada es tuyo, excepto lo más esencial: el aire, las horas de descanso, los sueños, el mar y el cielo. Y todas aquellas cosas que tienden hacia lo eterno o hacia lo que imaginamos como tal. Pues ahorita ya vamos al hotel a donde nos vamos a hospedar las 2 noches que vamos a estar aquí. ¿Qué te pareció el día, Daniel? Estuvo muy bueno. ¿Cansado? Sí, muy ¿Cuál fue tu bahía favorita? Chagüe. Bahía Chagüe. ¿Y la tuya, Luis? Bueno, creo que fue la Chagüe. Nos pasamos muy bien. Excelente. Pues bueno amigos, pues nosotros ya vamos en camino para un hotel todo incluido y pues ya les estaremos platicando qué tal. Pero pues fue un excelente día aquí recorriendo algunas bahías de Huatulco y pues excelente. Me encuentro en otra bahía aquí de Huatulco.
la cual es la bahía Tangolunda. Les vas a poder encontrar la mayoría de hoteles de lujo, la mayoría de hoteles 5 estrellas. Aquí vemos la playa que tiene un mar abierto. En estos momentos está el oleaje pues bastante intenso, pero chéquense qué belleza, amigos. Es una playa prácticamente pues muy tranquila, no hay nada de gente, por así decirlo. Ya de ese lado tenemos el hotel en el que nos estamos quedando, el cual es el Hotel Barceló. Y pues chéquense hasta dónde llega el oleaje. Wow, amigos, está increíble este lugar, está increíble. ¿Y qué tal? Chéquense qué belleza. De ese lado tenemos pues unas vistas increíbles y todos los hoteles pues de lujo de este lugar, ¿no? Aquí tenemos igual la bandera mexicana y el bello oleaje. Y pues como ven, amigos, la bahía Tangolunda, una de las 9 bahías de Huatulco, pues un lugar excelente y bastante bonito. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Y pues ya conocimos unas cuantas bahías de Huatulco. Sí, la verdad es que me fascinaron, me encantaron. El día que vengas a Huatulco debes de visitar las bahías que puedas, conocer la playa La Entrega, que es una de las más históricas de todo Oaxaca, de todo México. Conocer la playa Bahía Santa Cruz, que es una de las más también bonitas. Y pues en general todo Huatulco, toda la costa de Oaxaca y todo México, amigos. Y pues bueno, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Nos vemos y esto es Huatulco, esto es México y esto es Oaxaca. Hasta luego, amigos.